Para el análisis, Héctor Bernardo con nosotros, docente de la Universidad de La Plata, periodista también, escritor, hace parte de PIA Global. Bienvenido, ¿cómo te va? Hola Marcela, un placer estar contigo. Muchas gracias. Hablemos de ese corazón que se mueve atento al rumbo de la América toda por estos días y de este hecho puntual que marca la historia de las bilaterales Cuba-Venezuela, Héctor. Es un hecho que nos duele en el pecho a todos los latinoamericanos, ¿no? A todos los que creemos en la patria grande. Estos 32 mártires que hoy homenajean en Cuba son 32 héroes de la patria grande, 32 luchadores que enfrentaron al imperio más poderoso que ha conocido la historia y que hoy por hoy no duda en violar cualquier regla, en violar cualquier derecho, en atentar contra la soberanía de los países y en destruir la vida de jóvenes, de soldados que están defendiendo la soberanía, pero también de civiles, en secuestrar a un presidente y a una primera dama, violando todo el derecho internacional, en llevarlo a sus juzgados arbitrariamente y sin cumplir ninguna norma, y acusarlos de algo que después se desdicen, ¿no? Porque primero inventan el discurso de el cártel de los soles y después dicen que no existe, pero ya el bombardeo, el asesinato, el secuestro, todo eso se hizo en base a ese discurso y ahora lo cambian y no pasa nada porque se impone hoy por hoy lamentablemente la ley del más fuerte. Hablemos de esa ley del más fuerte. Conocíamos empezando el año la actualización de su doctrina Monroe por Estados Unidos y allí hay puntos que hay que revisar en cuanto a esa acción o a esa decisión política que ha tomado el gobierno de Estados Unidos, Héctor. La decisión del gobierno de Trump y de sus halcones, entre ellos Marco Rubio, este personaje nefasto que quedará como uno de los personajes oscuros de la historia de América Latina y que los medios tratan de lavarle la cara porque los medios responden, los medios hegemónicos, ¿no? Responden a esos mismos intereses que defiende Marco Rubio, a esas mafias que ya en otro momento realizaron atentados contra Cuba, a esos sectores que también están vinculados con el lobby sionista, digamos, a esos sectores que son los ultra reaccionarios, son parte de toda esta estructura que maneja y que compone el gobierno norteamericano, encabezado por Donald Trump, y que ha decidido ponerle el sello de defunción a la Carta de las Naciones Unidas, el sello de defunción a el derecho internacional y volver a erigir esta regla, ¿no? De lo hago porque puedo y lo hago porque tengo la fuerza para hacerlo y no me interesa ninguna regla internacional ni ningún derecho que se haya establecido entre los pueblos. Es volver a la ley de la selva, es retroceder siglos en el vínculo que se tiene entre los países y es ponernos en una situación de crisis global. No es solo un atentado contra la soberanía de Venezuela, es un atentado contra la soberanía de toda América Latina y es una amenaza hacia todo el mundo, porque vuelve a romper, como lo hizo Israel en Gaza, como lo venían haciendo las grandes potencias, como el propio Reino Unido al incumplir las resoluciones de Naciones Unidas respecto de Malvinas, vuelve a golpear el derecho internacional y a plantearnos en esa dicotomía de otra vez volver a establecer la ley del más fuerte. Fíjate que mientras te escuchaba pensaba en la respuesta de nuestros pueblos ante esta coyuntura geoestratégica en lo político. Y me acordé del ministro del Interior de Cuba ayer cuando una de las frases más imponentes y más resaltantes de su discurso decía Cuba no claudica. Creo que también es necesario ir a revisar esta respuesta que dan nuestros pueblos, Héctor.
Nuestros pueblos vienen dando respuestas a los distintos imperios desde las luchas de independencia, desde San Martín, desde Bolívar, desde Martí, desde cada una de esas luchas que tuvo a esos referentes, pero que son referentes del pueblo, no son luchadores individuales como nos presenta la cultura norteamericana, ¿no? Superman peleando solo contra los malos. No, son la representación de un pueblo, lo sintetizan y por eso el pueblo lucha con ellos y por eso el pueblo luchó con Fidel y triunfó la Revolución Cubana en 1959 y por eso Cuba pudo resistir a la invasión en Playa Girón y por eso también, y hoy con estas imágenes, recordaba tantas agresiones de Estados Unidos hacia Cuba, ¿no? El atentado al avión de Barbados en 1976, asesinando a todos los pasajeros, que lo hicieron la mafia cubanoamericana instalada en Miami, pero con apoyo de la CIA y de los servicios de inteligencia, las agresiones en los 90, con las bombas en los hoteles de Cuba, con los ataques a los distintos hoteles para tratar de que el turismo deje de ir a Cuba, el bloqueo que lleva más de 6 décadas, los constantes intentos de asesinato contra Fidel Castro y el pueblo cubano sigue resistiendo a pesar de este bloqueo brutal, porque también tenemos que recordar que hoy el pueblo cubano está pasando una situación de angustia muy fuerte en lo económico, porque hay un bloqueo criminal aplicado por Estados Unidos que impide la entrada de productos básicos, que impide la entrada de alimentos, que impide la entrada de petróleo para producir energía, por eso esos cortes de luz, de repuestos para reparar las unidades que generan energía eléctrica, impide que haya un normal funcionamiento de esa ciudadanía y lo tratan de disfrazar como un ataque hacia el gobierno cubano, pero es un ataque hacia la sociedad cubana, es un ataque hacia el pueblo cubano, como el bombardeo en Venezuela no fue un ataque hacia Nicolás Maduro, fue un ataque a la soberanía de ese país, fue un ataque a todo el pueblo venezolano. Las muertes son las muertes de toda la patria grande, de todo el pueblo venezolano, y es una agresión que hay que condenar con la mayor de las fuerzas porque nos victimiza a todos, especialmente a los venezolanos y a los cubanos, pero también al resto de los pueblos del mundo. Cuando hablabas de nos victimiza a todos, profundicemos en esta agresión. Para el pueblo de Cuba son más de 60 años de agresión, Héctor. Es una agresión constante que no ha tenido límites, que ha impedido el normal desarrollo de un pueblo que se materializó claramente, creo, y más evidentemente aún durante la pandemia, digamos, cuando impidió que Cuba pudiera comprar vacunas, pero por suerte Cuba tiene un desarrollo científico muy grande y ha apostado siempre a la ciencia y a la educación y a la formación de sus profesionales y pudo construir, pudo desarrollar su propia vacuna, pero Estados Unidos impedía que Cuba compre vacunas en el extranjero, impedía que Cuba compre respiradores en el extranjero, impedía que Cuba compre los recursos básicos en el extranjero. Hoy por hoy se ha profundizado esa agresión que, como vos bien decís, Marcela, lleva más de 6 décadas impidiendo el desarrollo de ese país, impidiendo que ese país avance por el camino que decidió en 1959 con el triunfo de la revolución, por el camino que decidió su pueblo y sus dirigentes, los dirigentes de la revolución cubana, Fidel Castro, el Che Guevara, Raúl Castro, Camilo Cienfuegos, ese camino que marcaron y que el pueblo decidió seguir, pero Estados Unidos, como se cree el dueño del mundo, impidió que ese camino pudiera ser fructífero y trató de boicotear una y otra vez con diversos atentados y diversas agresiones, sobre todo con este bloqueo que, por ejemplo, entre otras cosas, ha impedido el ingreso de alimentos. Hay escasez de alimentos, hay escasez de productos para desarrollar los medicamentos que desarrolla Cuba y la imposibilidad de comerciar con el propio Estados Unidos, la censura que pone Estados Unidos a sus propios
empresarios, ¿no? Impidiéndoles comerciar con Cuba. Cuba, que se supone, según el discurso de Estados Unidos, es un gobierno autoritario, no impide que los empresarios o que los cubanos comercien con Estados Unidos. Es Estados Unidos el que le impide a su propio pueblo y a sus propios empresarios comerciar con Cuba. O sea, el autoritarismo está del lado de Estados Unidos y no del lado de Cuba. Ahí vemos la arremetida brutal contra este país digno, que es un ejemplo en América Latina, un ejemplo de resistencia, pero que todos tenemos que unirnos para que esta situación cambie, porque es cada día más dramática. La muerte de estos héroes que estaban defendiendo la soberanía venezolana y la soberanía de la patria grande, como dije, es solo uno de los símbolos y uno de los hechos de esta unidad latinoamericana y de lo que representa Cuba para América Latina, pero Cuba ha dado muestras sobradas de la construcción de su proyecto de construcción de patria grande, mientras que Estados Unidos sigue destruyéndonos y sigue amenazándonos constantemente. Muchas gracias, Héctor. Un gran saludo. Un abrazo enorme. Desde La Plata, provincia de Buenos Aires, en Argentina, nuestro invitado. De ahí me quedo con esta imagen y con este momento. Honor y gloria, están viendo la etiqueta allí en redes sociales, van a encontrar la información. Las autoridades de Cuba han rendido guardia de honor a los caídos en Venezuela y hoy, en este homenaje que se realiza a lo largo de todas las provincias, se repiten estas imágenes y este corazón conmovido. Miren, la van allí, los rostros, los dejo con esta manifestación artística y ya en segundos nada más seguimos sumando información. De los que caen en las costas, de los que caen en los montes, del que cayó con el machete en el mismo lugar que tiempos más atrás cayeron otros sin nombre. A los héroes se les recuerda sin llanto, se les recuerda en los brazos, se les recuerda en la tierra, y eso me hace pensar que no han muerto al final y que viven allí donde haya un hombre presto a luchar. A continuar no hay nombres de los que caen en las costas, de los que caen en los montes, del que cayó con el machete en el mismo lugar que tiempos más atrás cayeron otros sin nombre. A los héroes se les recuerda sin llanto, se les recuerda en los brazos, se les recuerda en la tierra, y eso me hace pensar que no han muerto al final